Me encanta el título. Vale, pues si quieres empezamos con una introducción, mientras si tal se va uniendo Blue y así ya la gente puede... Bueno, entonces si quieres, preséntate tú, eh, Ujú. ¿vale? Vale, pues bueno, pues yo soy Irene Fernández y dirijo un gabinete de psicología, de terapia psicológica en Madrid, que además pues también hacemos formación a profesionales y demás. Y bueno, yo también tengo formación previa en, bueno, soy psicóloga, tengo formación en metodología, análisis de datos, psicometría y luego pues me empecé a dedicarme más previamente en la terapia psicológica, sobre todo en mi caso centrada en adultos, aunque bueno, pues también abordamos temas infantiles, de pareja, etcétera, ¿no? Así que, bueno, pues esto es un poco quién soy y pues la charla que voy a dar hoy o lo que pretendo hablar es sobre el tema de la empatía. ¿Te parece bien, Alba, que vaya empezando? Sí, 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 sin problema. ¿Vale? De Vale, todas formas, cuando entre Blue lo hacemos, o sea, lo hacemos como una conversación, entrevista y si va entrando gente, pues vamos, pero si quieres tú venga. empezando y... Vale, pero tú eso, interrúmpeme cuando quieras o si quieres que profundice más en algo, que explique Genial, cualquier cosa más a fondo, pues me dices, ¿vale? Pero perfecto. bueno, pues esta charla se llama La empatía, un arma de doble filo, porque básicamente la empatía es como una de estas palabras que tienen muy buena prensa, ¿no? Como que suenan muy bien. Todos queremos ser empáticos, solidarios, generosos, altruistas, son palabras como que suenan muy bien, pero luego en la práctica, pues vamos a ver que es un concepto que, si bien es fundamental, porque yo diría que es un poco como el cemento que tiene que tener cualquier sociedad sana o cualquier sociedad humana, pero es un concepto que tiene aristas y dificultades y complicaciones, ¿no? Entonces es un poco de lo que quiero hablar. Por un lado, de cómo construir y cómo desarrollar y cómo potenciar esa empatía y utilizarla para el bien común, pero al mismo tiempo qué peligros tiene y cómo cuidarnos y protegernos un poco de esos peligros. Entonces, bueno, pues para empezar, para empezar, la primera pregunta es ¿qué entendemos por empatía? Porque es de estas palabras, bueno, pues que a unos nos suenan más, a otros menos, pero que al final, pues en el vocabulario popular a veces no sabemos muy bien a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, pues las definiciones más frecuentes tienen que ver con ponerse en el lugar del otro o sentir lo que el otro siente, ¿no? Pues esta definición de ponerte los zapatos de otra persona, ponerte la piel de otra persona, ¿no? Entonces, lo pongo con interrogaciones porque, aunque esta es un poco como se suele definir, en la práctica, a poco que nos pongamos a analizar, nos vamos a dar cuenta de que es imposible ponernos en el lugar del otro. Y es imposible sentir lo que siente otra persona. Es imposible y además no hace falta para ayudar y para acompañar a esa persona. Y de hecho, es beneficioso incluso muchas veces que no sea así, ¿no? Entonces, de hecho, muchos de los problemas vienen de asumir que, pues lo típico que decimos de sé exactamente cómo te sientes, a mí me ha pasado lo mismo, ese tipo de cosas, al final es un poco arrogante o egocéntrico pensar que mi experiencia es como la de la otra persona y desvía el foco de poner, pues eso, la atención en qué necesita el otro, qué le ha pasado el otro, etcétera. Y lo mismo con el tema de, o sea, ya no es solo cómo ve la vida esa persona, que es imposible verla igual porque le han pasado cosas muy diferentes y las cosas que le han pasado han teñido por completo su experiencia vital, ¿no? Pero también pues cómo nos sentimos y si sentimos lo que el otro siente. Por ejemplo, una persona pues ante una misma situación pues puede estar devastada o triste y nosotros desde otro marco estar enfadados porque lo que le ha pasado a esa persona. No estamos sintiendo lo mismo, estamos sintiendo una cosa diferente o aliviados por lo que le ha pasado, aunque en ese momento sea muy triste para esa persona y lo esté pasando mal, ¿no? Entonces la empatía no necesariamente es siento lo mismo que tú, pero tiene que ver con lo que te pasa a ti no me es ajeno, me afecta, me influye, pero de otra manera particular que tiene que ver con mis propias experiencias, ¿no? Entonces, al final, para desarrollar una actitud empática, más que pensar que lo que yo pienso, lo que siento, se corresponde con lo que le está pasando al otro, creo que hay que cambiar un poco esa forma de entenderlo y cambiarlo por una actitud, por una parte de humildad, de decir, es que no tengo ni idea de cómo realmente tú estás bien. O sea, puedo imaginar ciertas cosas o puedo, pues preguntándote, prestando atención, intentar aproximarme, pero desde la humildad no tengo ni idea porque es que no he estado en tu situación, no he tenido tu historia de vida, no he pasado por las dificultades por las que tú has pasado, no me han enseñado las cosas que te han enseñado a ti a lo largo del tiempo. Entonces, esa humildad de decir, realmente no lo sé, explícame, cuéntame, ¿por qué te sientes como te sientes? ¿Cómo lo estás viviendo tú?
Y eso entonces me lleva a esa curiosidad, al interés genuino, no fingido, sino genuino de cómo se vivirá la vida a través de los ojos de otras personas. No igual que pues, cuando vemos distintas películas o distintas series en la tele, que es como, uy, ¿cómo será la vida de un narcotraficante? ¿Cómo será la vida dentro de prisión? ¿Cómo será la vida pues de las personas que viven en, yo qué sé, en el bloque de edificios más caro de Manhattan? ¿No? Pues como esta cosa de relacionarnos con las personas que nos rodean para tener esa curiosidad de cómo vivirá la vida esta persona en lugar de dar por hecho que yo ya lo sé, ¿no? Entonces, esto nos lleva a otra pregunta, que es ¿cómo se desarrolla la empatía? Porque a veces parece que la empatía, como que hay gente que la tiene y gente que no la tiene. Y nacemos así y no hay nada más que hacer. Y no me voy a poner en este debate que en psicología siempre es horrible, que es si nacemos así, que se aprende, que no sé qué, pero sí hay una parte importante de que la empatía se aprende. Y hay cosas que podemos hacer para potenciar la empatía en los demás, ¿no? Entonces, a mí, sobre todo cuando he trabajado con niños, pues en algunas ocasiones, pues los padres y las madres venían y me preguntaban qué puedo hacer porque tengo la sensación de que mi hijo pues no tiene mucha empatía, le da un poco igual a los demás, es un poco egoísta o a veces hace daño y parece que no le importa, entonces, ¿qué puedo hacer? Y entonces a veces me venían con recetas de estaba mirando en Google, pues que leyéndole cuentos sobre empatía o que hay unas fichas de colores que representan emociones, que no sé qué, y todas esas cosas no digo que no estén bien. O sea, de hecho, está demostrado que pues, leer ficción, novelas de ficción, desarrolla la empatía, porque al final te estás metiendo en los mundos de otras personas, aunque sean ficticios, ¿no? Pero lo que quiero transmitir es que la empatía no es una cosa tan sencilla de transmitir, ¿no? Igual que hay otras cosas, pues que te lees un libro y lo aprendes, la empatía implica un aprendizaje que no es sencillo. Entonces, ¿qué componentes me van a ayudar a desarrollar realmente la empatía? O al menos a facilitar. Entonces, el primer componente pues es percibir a las demás personas como sujetos y no como objetos, que esto puede parecer como muy obvio o muy absurdo, pero no lo es, porque la realidad es que a poco que miremos a nuestro alrededor, y esto va a pasar más pues, en unos lugares que en otros, en unos momentos que en otros, en unos no sé, estatus sociales que en otros, pero hay personas que es más fácil que percibamos como sujetos, en el sentido de personas con las que me siento identificada, siento afines a mí y por tanto les atribuyo estados mentales y emocionales parecidos a los míos, y otras personas que veo muy lejanas. El ejemplo típico es, para mí es mucho más fácil pensar que mis amigas, que mi familia, son personas que tienen sueños, que tienen ilusiones, que tienen historias de vida, que tienen amigos, que tienen gente que les quiere, que tienen aficiones. Es más fácil imaginarme eso que cuando veo el telediario a pues, personas que están en una zona de guerra siendo bombardeada. Ahí, de alguna manera, como son personas lejanas con las que no tenemos contacto, con las que a lo mejor no compartimos rasgos físicos, cultura, geografía, un montón de cosas, es más fácil que lo veamos de una manera deshumanizada. Entonces no les atribuyamos esos estados mentales. Pues sí, bueno, pues nos imaginamos que debe ser horrible y que sufrirán, pero toda esa parte que sí le pasa a una amiga tuya piensas, madre mía, ¿cómo le va a afectar esto? Es que con las ilusiones que ella tenía y con las expectativas y con cómo ella era ella, o sea, imaginas como toda una narrativa, lo pones en un contexto que te da muchísima pena o te preocupa mucho, cuando lo ves con esa distancia, pues es como, bueno, vaya, o sea, han muerto 3.000 personas en no sé dónde, pero a mí me preocupa más que no sé qué famoso que yo conozco tiene cáncer, porque le he atribuido muchos más estados mentales, emocionales, conozco mejor su historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte de entender a los demás como sujetos que sienten, experimentan y viven vivencias como las que vivo yo. Y he puesto este ejemplo, que es muy obvio, de personas que viven lejos de mí, pero también personas que viven cerca de mí, me pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, pues es más fácil, o lo vamos a ver más en actitudes de pues, personas con un cierto estatus que cuando van a un bar a pedir comida, pues tratan a los camareros o a las personas que sirven, o a las chicas de la limpieza del hotel, o a la persona que viene a casa a limpiar, como si fuese casi un electrodoméstico más.
¿no? Entonces le damos instrucciones como si lo vamos a una máquina para que nos haga las cosas y de alguna forma hemos deshumanizado a esa persona, no nos paramos a pensar. O sea, yo el otro día a través de Twitter pues veía a una persona que decía que bueno, pues, trabajaba en un bar y entonces se habían sentado a 40 grados al sol unas personas que habían ido al bar a tomar algo, lo que sea. Entonces les dijo que la terraza estaba cerrada porque hacía mucho calor y dijeron, es que a nosotros no nos importa que haga mucho calor, queremos estar aquí tomándonoslo al sol. Dijo, ya, pero a mi compañero, el camarero, que os va a estar sirviendo, sí que no quiero que esté al sol sirviendo. Entonces a esas personas ni se les había pasado por la cabeza que no es su bienestar como clientes, que es que hay una persona que está ahí trabajando, que también es un ser humano, que también lo pasa mal, se casa, de hecho está trabajando, por tanto es incluso más cansado para él y que por tu capricho no tiene por qué hacer eso, pero ya no es una cosa de exigir que lo hagas, que ni siquiera te has planteado que esa persona podía tener esa necesidad, o sea, no te has planteado cómo le podría afectar a otro, porque para ti, si hubiera venido un robot a servirte la comida, te hubiese valido exactamente igual, ¿no? Entonces, pensar un poco en nuestro día a día, porque incluso ya de una forma tan extrema, pero de forma más sutil, no le damos la misma agencia a las personas de las que nos rodeamos, de personas a las que damos por hecho. Esto pasa mucho también con las madres. Damos por hecho que las madres están ahí para servir, para cuidar, para hacer, pero también se cansan, también se ponen enfermas, también pasan una serie de cosas que a veces es que ni nos paramos a pensar en todo eso, ¿no? Entonces, bueno, esta parte me parece como importante el cultivar en nosotros, el si pues estamos educando niños y niñas en empatía, esta parte de párate a pensar en todas las personas que te rodean en igualdad de derechos y como seres humanos y atribúyeles esos estados mentales, esas necesidades que te atribuyes a ti o que atribuyes a otras personas que para ti son valiosas, ¿no? Luego también, para desarrollar la empatía, hay una parte que es que se desarrolla con dolor. Es decir, no es, a veces queremos simplemente explicar las cosas de una forma súper positiva, pero la empatía duele. O sea, que a ti, o sea, la empatía, también hay empatía en un sentido positivo, ¿no? Alegrarte con las alegrías de los demás, eso también forma parte de la empatía, es muy bonito. Y también hay que trabajarlo, porque a veces no lo hacemos bien tampoco, ¿no? Pero en gran medida la empatía es que cuando otro sufre, yo sufro. Por tanto, la empatía es sufrimiento, tiene un coste. Entonces, para aprender a empatizar implica sufrir. Y entonces implica que desde pequeñitos, pues por ejemplo, si yo, o sea, pues yo veo por ejemplo, pues a mi hija que empieza a chinchar a mi hijo y a chincharle, a fastidiarle, a estropearle sus cosas y tal. Si yo no intervengo ahí, a lo mejor a ella lo que pasa es que de hecho le hace mucha gracia, porque es divertido ver a otra persona que se chincha, que no sé qué, el control que tengo sobre la situación. Si yo no intervengo, no va a desarrollar esa empatía, verá a su hermano sufriendo y pasándolo mal, incluso eso la incentivará a hacerlo más y le hará gracia. Entonces, ¿cómo se desarrolla la empatía? Con una consecuencia negativa. O sea, que ver, cuando yo hago una cosa negativa a alguien y esta persona lo pasa mal, eso tiene una consecuencia en mí. Yo ya no puedo jugar, ya, pues eso, la consecuencia es que se decide aplicar en ese momento, ¿no? Pero lo tengo que pasar mal cuando otro lo pasa mal para asociar que el daño en el otro no me es indiferente, que el daño del otro se asocia con daño en mí. A mí me duele el daño ajeno, porque si el daño ajeno nunca me afecta, que es un poco lo que nos pasa con el telediario, ¿no? Vemos daño ajeno, pero como ya, pero yo sigo y me voy a las compras y sigo haciendo mi vida y entonces ese daño ajeno es como una película de ficción, ¿no? Al final no distinguimos el telediario de la película de ficción, es como estas cosas están pasando barbaridades, pero yo ahora me voy a tomar un café. Entonces, al final, desasociamos el dolor ajeno del dolor propio. La empatía se desarrolla asociando el dolor ajeno con el dolor propio, que me duela lo que le pasa a los demás, ¿no? Y luego hay otro factor que es las experiencias vitales que yo he tenido. Esto, o sea, no es necesario que yo haya pasado por lo mismo, por lo que ha pasado otra persona para poder empatizar con esa persona, ¿no? Que a veces se transmite un poco, es que si tú no has tenido vida, si tú no te han pasado cosas traumáticas y tal, tú no tienes ni idea. Bueno, se pueden hacer cosas hablando con la gente, leyendo, informándonos, dedicando tiempo a imaginar qué es lo que ha pasado ahí para desarrollar esa empatía. Pero es verdad que una persona que tenga más trayectoria vital o que tenga una trayectoria vital en la que pues, lo ha pasado peor o ha estado rodeada de personas que lo han pasado mal, es más probable que de una manera más espontánea se plantee ciertas cosas. Si mi vida siempre ha sido pues, muy fácil, muy lineal, pues entender las dificultades que tiene una persona, pues, que se le ha muerto un hijo o que, pues, no sé, pues que ha tenido cierta enfermedad o que se ha enfrentado a lo que se nos quiera ocurrir o, bueno, mismamente, para mí, cuando Alba me propuso dar esta charla, también yo le decía, pero es que a mí me resulta un poco difícil hablar sobre esto porque
o sea, mi capacidad de empatizar con personas que han pasado por situaciones tremendamente crueles y tremendamente duras es limitada, me cuesta imaginarlo, ¿no? Entonces, una persona que haya estado más cerca de esas personas o que lo haya vivido en carne propia, le va a resultar más fácil empatizar. ¿Puedo yo empatizar? Por supuesto que sí, pero a lo mejor tengo que hacer más esfuerzos. Si yo fuese ahora a colaborar con personas que han sufrido pues, todo lo que puede sufrir una persona migrante, por ejemplo, pues lo primero que haría sería informarme y sería intentar hablar con personas, escuchar testimonios, intentar entender más de primera mano. Si no, me puedo imaginar, pero esa imaginación es limitada, ¿no? Eh, Aquí sí, entonces, no te quiero interrumpir, pero hay una cosa que siempre me parece como un debate interno, que igual tú puedes dar como una opinión más profesional, es la línea tan fina que hay, al menos desde mi perspectiva, entre la empatía, como justo la estás describiendo tú, y la compasión, porque además creo que en el sector humanitario, y supongo que a ti te pasará igual en terapia con tu, no sé si les llamas cliente o... eh, pues eso, dónde está la línea, ¿no? Entre empatizar y sentir compasión, pena, no sé cómo... Sí, la palabra pity en inglés, que es más, no sé si es una mezcla entre sentir pena por el otro más que empatía, ¿no? Esa línea tan fina que es feísima y peligrosa, cómo se distingue y cómo se aprende a que eso, a que lo que sientas no sea pena, sino empatía. claro, pues es muy buena pregunta. Luego voy a hablar más de estas cosas, pero en concreto eso que estás diciendo creo que tiene que ver con lo primero que pongo aquí, de percibir a los demás, como te decía, como sujetos, pero como iguales. Es decir, o sea, claro que, o sea, empatizar es que a mí me dé pena una persona a la que le ha pasado algo triste, claro que me da pena, pero el matiz con el que tú lo estás diciendo no es que te dé pena, es, o sea, me cuesta explicarlo, pero es como una pena como mirando de arriba abajo, ¿sabes? Como ay, pobrecita, pero entonces, para mí, ¿cuál es la diferencia? Verlo como en igualdad, no con paternalismo. La diferencia para mí está en el paternalismo. No es ver a los demás con paternalismo porque eso significa que yo desde mis privilegios me percibo por encima. Es también un poco la diferencia para mí entre conceptos como solidaridad y caridad, ¿no? Solidaridad es entender pues eso, que hay que colaborar, que voy a utilizar lo que yo puedo para ayudar al otro de una manera como más horizontal, mientras que caridad es bueno, te haré el favor de darte parte de lo mío y dame las gracias, Porque ¿no? me das pena, Eso es. pobrecillo. Entonces yo creo que esa línea se cruza cuando miramos a los demás por encima del hombro. Por eso yo creo que el antídoto para eso es ver a los demás en esa igualdad. Y para eso pues es que hay que deconstruirse un montón, hay que identificar mucho los prejuicios que tenemos, eh, y ver un poco, pues, a cada uno, bueno, todos pitamos por muchos sitios, pero, por ejemplo, pues el clasismo, ¿no? Pues que si yo tengo más nivel educativo y más nivel cultural, pues entonces, de alguna forma, implícitamente pienso que valgo más que esta persona que a lo mejor no sabe leer ni escribir. No, pues esas son las cosas que es que tenemos que quitar de raíz, porque es una persona con una vida igualmente valiosa que la mía. De hecho, vivieron unas experiencias que pueden ser pues no sé, pues mucho más vibrantes o más enriquecedoras o más humanas que algunas de las que yo pueda haber experimentado. Entonces, como identificar esos prejuicios y dejar de mirar a las demás personas por encima del hombro. Yo creo que esto en general es una cosa muy importante en trabajo humanitario y social y del tipo que sea. Entonces, claro, si le quitas ese miras de arriba abajo y miras desde la horizontalidad, pues puedes sentir pena, pero va a ser una pena, va a ser una tristeza. O sea, me siento que te esté pasando esto, pero no con desprecio o no con te hago un favor penándote. No sé si te he respondido, Alba. Sí, 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 perfectamente. Gracias. Nada, pues sigo a ver contando algunas ideas. Entonces, ya tenemos todo claro qué es la empatía. Ahora la cuestión es que la empatía, y esto puede parecer muy obvio, pero me parece muy importante, no simplemente es, sino que es para algo. Nosotros tenemos empatía, la empatía se ha desarrollado porque cumple una función. Y esto va a ser importante porque no podemos perder esto de vista, ¿no? Porque si no, al final acabamos empatizando por empatizando de cualquier manera. O sea, ¿para qué me sirve empatizar? Y entonces eso me va a ayudar a modular mi empatía para que sea útil y eficaz, ¿no? Pero la empatía me sirve primero para conectar. Decía al principio que es un poco el cimiento, ¿no sé si es cimiento, el cimiento, el cimiento de la sociedad, ¿no? Como es una forma de, si no seríamos islas, cada uno yendo a lo suyo,
Y de esta manera tendemos puentes en los cuales lo tuyo me afecta y lo mío te afecta y entendemos por qué cada uno hace lo que hace y entonces como soy capaz de anticipar lo que vas a hacer, pues entonces yo lo tengo en cuenta y sé que esto te va a hacer sentir mal y entonces tengo más cuidado. Es un poco lo que nos va uniendo, ¿no? Entonces sirve para conectar, sirve para ayudar porque la empatía, ahora vamos a profundizar en eso, pero la empatía es un poco el precursor de la ayuda. Primero empatizo en el sentido de que me doy cuenta de que hay una necesidad, hay alguien que lo está pasando mal. Y entonces eso es lo que a mí me motiva para, entonces voy a desplegar una serie de recursos para ayudar. La empatía también me sirve para no dañar, para no hacer daño, porque si yo no me doy cuenta de que este tema es delicado para ti, que esto pues te va a generar esta emoción, o bueno, o no sé, pues todas estas cosas de las que me puedo dar cuenta, es más probable pues que haga cualquier comentario desconsiderado. Esto, por ejemplo, un ejemplo que a mí me parece muy prototípico es las mujeres que han perdido un bebé durante el embarazo. Pues una persona que no empatice con eso o que no se pare a reflexionar lo que eso significa para esa mujer y lo vea solo desde fuera, desde cómo a mí me afecta, pues a mí no me afecta nada. Ya te quedarás embarazada otra vez y se acaba el problema, ¿no? Entonces, muchas veces desde esa falta de ponerme en el lugar del otro, pues hago este tipo de comentarios de, bueno, pues ya tendrás otro, pues bueno, todavía no había nacido, todavía no te había dado tiempo de cariñarte con él, puedo decir cualquier cosa pensando que estoy aliviando a esa persona cuando realmente no me he parado a pensar en las ilusiones que tenía puesto, el proyecto de vida que se había generado, todo lo que le implica a nivel físico, todo lo que va a tener que pasar, cómo va a estar a lo largo de los años, a lo mejor acordándose de lo que pudo ser y no fue. Entonces, la empatía precisamente me evita hacer cosas y hacer comentarios que pueden ser dañinos para otras personas, ¿no? Y luego, en general, me sirve para entender y predecir cómo se van a comportar los demás. Es que cuando no hacemos esto, muchas veces es de donde vienen comentarios como, es que la persona estaba loca, o es tonta, o... De hecho, la locura es, o atribuir locura es el ejemplo paradigmático de esto. O sea, cada vez que pensemos, alguien está loco, realmente lo que está pasando es que nosotros tenemos un fallo de empatía. Porque las personas locas no existen. Existen personas que han vivido unas situaciones complicadas o extremas o una historia de aprendizaje jorobada, y entonces desde ahí tiene un comportamiento que si tú no conoces todos esos factores, te sorprende un montón y dices, esta persona está loca, tiene un fallo cerebral. No, esta persona tiene una historia de vida y unas circunstancias que a ti te falta información o que no te estás pudiendo imaginar. Entonces la empatía precisamente nos ayuda a eso, a entender mejor cosas que nos pueden parecer muy sorprendentes o muy chocantes, pero si las entiendo, pues a lo mejor puedo ayudar a esa persona antes de que pete o puedo prevenir que pasen ciertas cosas, ¿no? Pues no, luego a posteriori todos nos llevamos las manos a la cabeza con lo que ha pasado, pero bueno, a lo mejor si hiciésemos más esfuerzo en empatizar y en darnos cuenta de cómo está la gente y lo mal que lo está pasando o ciertas circunstancias, podríamos evitar que pasasen cosas, ¿no? Entonces, teniendo un poco todo esto en cuenta, cuando se habla de empatía en la literatura, se suele diferenciar entre estas tres partes, tres componentes. La empatía cognitiva, que básicamente es esa parte de intentar ponerme en la cabeza de la otra persona y decir cómo ve la realidad de esta persona. ¿Qué está pasando en la cabeza de esa persona? ¿Qué significan las cosas para ella? ¿Qué importancia tienen? ¿Cómo se siente? Me meto en la cabeza del otro, ¿no? Entre comillas. Que ya hemos visto que eso nunca es posible, pero a menos lo intento. Luego, la empatía emocional hace referencia a cómo me siento yo. O sea, cuando veo que otra persona lo pasa mal, ¿cómo me siento yo? Me siento triste, devastada, angustiada, no siento nada, siento indiferencia, me hace esta gracia. Eso es un poco la parte de la empatía emocional. Y luego, lo que he denominado empatía expresiva se refiere a, vale, al margen de cómo tú piensas y cómo tú te sientes, realmente la clave es que le devuelvo al otro. ¿No? Porque tú puedes ser una persona como muy empática por ti para adentro, pero luego ser tremendamente torpe haciendo sentir bien al otro, transmitiéndole esa empatía, ¿no? Entonces, al final, como decíamos, la empatía sirve para algo. Entonces, al final, consigo meter el balón en la portería, consigo que esa empatía acabe aterrizando en un sitio que sea útil. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Entonces, con respecto a la empatía cognitiva, pues como decía, nos ayuda a saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué sentimos lo que sentimos. Y en ese sentido hay un concepto que es muy clave en psicología, y a mí esto me parece como lo más importante de todo, y es que las personas no somos seres racionales, por mucho que nos lo contemos así. Somos seres funcionales. Hacemos lo que hacemos porque nos funciona, porque nos sirve para algo, aunque sea una cosa que al final acabe llevándonos a un callejón sin salida, sea muy endiablado, nos produzca mucho sufrimiento, pero si hacemos algo es porque de alguna manera nos es útil. Por ejemplo,
Si permanezco en una relación de maltrato que me está destrozando, no es porque sea imbécil, es porque a lo mejor de esa manera, pues, pues recibo más cariño porque en mi vida he tenido muy poco cariño, o pues no puedo salir de aquí porque no tengo recursos económicos para buscarme la vida y salir de esta relación, o no me expongo al miedo de y si me separo y se queda con la custodia de mis hijos, ¿qué va a pasar con mis hijos? O mil millones de situaciones, ¿no? Entonces la gente hace lo que hace porque le sirve para algo. Entonces es muy importante antes de juzgar y de decir, pues es que eso es una tontería o qué persona tan tal como... No, si hace lo que hace, lo hace por algo. Luego veremos si podemos buscar la manera de que consiga ese algo de una forma pues, que sea menos dañina o que sea más provechosa o lo que sea. Pero primero no asumamos, y esto enlaza con lo que estábamos hablando antes del paternalismo, ¿no? Es que yo recuerdo que, pues no me acuerdo, pero en una conversación hace ya mucho tiempo con alguien además, pues que a nivel, digamos, económico teníamos bastantes privilegios, ¿no? Entonces tuvimos una conversación en la que, pues casualmente contaba que se había encontrado a una mujer pidiendo limosna a la salida de la iglesia. Y entonces, pues que se había sentado a su lado y se había puesto, bueno, estaba contando como si fuese un acto enorme de generosidad, pero realmente se había puesto a soltarle una chapa enorme y a contarle las malas decisiones que estaba tomando en su vida y cómo lo que tendría que hacer era esto, lo de más allá, y a darle un montón de consejos. Y yo me quedé boquiabierta con que me contase esto, porque pensé, pero tú qué sabrás de las circunstancias de esa persona y qué fácil es para ti con toda tu red social de apoyo, con todo el dinero que tienes, con la educación que tienes, con un montón de cosas, con la salud mental que tienes, con que probablemente tú no tienes, en ese momento no tenía menores dependientes a su cargo. O sea, hay tantas cosas que separan tu vida de la de esta persona, es que para ti esos consejos que les das pueden ser viables y para esa persona no. Que a lo mejor no tiene el tiempo, los recursos, el nivel educativo, el apoyo de su familia, no sé, la energía de hacer ninguna de las cosas que le estás diciendo y tú ni siquiera te lo estás planteando, ¿no? Entonces, antes de dar ningún consejo o ningún tipo de ayuda, lo primero es entender por qué esta persona no está haciendo otra cosa. O sea, vamos, yo, pues desde al final mi práctica, que es más limitada, ¿no? O que es con personas más privilegiadas, pero al final yo he encontrado, por ejemplo, muchas veces personas que dices que lo mejor que podrías hacer es cambiar de trabajo, porque te está machacando este trabajo. ¿Por qué no cambian de trabajo? Porque están tan machacadas con el trabajo que están absolutamente agotadas y no tienen tiempo para poderse buscar otro trabajo o para hacer la formación que les requeriría encontrar otro trabajo. Entonces están en un callejón sin salida. ¿Les puedo ayudar a salir del callejón? Sí, pero primero tengo que entender que no es que sean idiotas y no se den cuenta de que deberían cambiar de trabajo, que les estaría mejor otro trabajo, se dan cuenta. Pero cuando llegan de trabajar muy cansadas y deprimidas por el trabajo que han tenido, muy desagradable durante todo el día, pues es normal que le resulte difícil sacar energías para hacer otra cosa. Y si yo no entiendo eso, no voy a poder ayudar a esas personas, ¿no? Entonces, eso, no somos seres racionales y que una persona no actúe de la manera que desde fuera nos parece ideal no significa que esa persona sea tonta o que tome malas decisiones, significa que esa persona está en unas circunstancias distintas a las mías y que si no entiendo esas circunstancias no le voy a poder dar ningún tipo de ayuda útil para sacarla de esas circunstancias y para eso me tengo que poner a su nivel, intentar en la medida de lo posible empaparme de sus circunstancias vitales. Y en este mismo sentido, igual que no juzgo las decisiones a la ligera, tampoco juzgo las emociones de los demás. Entonces aquí hay un concepto que es muy importante, que es las emociones son. O sea, igual que yo a una persona no le digo, yo qué sé, hombre, se te está cayendo el pelo, no dejes que se te caiga el pelo, qué mala decisión. O no le digo a una persona, bueno, esa espinilla que te ha salido o ese grano que te ha salido, qué tontería, que no te salgan granos. O sea, no lo puedo evitar, o sea, es mi cuerpo haciendo cosas. Pues las emociones son mi cuerpo haciendo cosas. Yo no puedo controlar mis emociones, entonces si tú me dices no te pongas triste, no puedo evitar estar triste. Lo que puedo es evitar que tú te enteres de que estoy triste. Eso sí, y eso puede ser un problema. Porque si al final bloqueo mis emociones para que nadie se entere de cómo me estoy sintiendo o incluso para no sentirlo yo porque me siento mal cuando me siento mal, al final se me acaban embotando todas las emociones y muchos de los problemas psicológicos más graves vienen de aquí, de no permitir a las personas que desfoguen o que incluso entren en contacto con sus emociones, porque criticamos y juzgamos sus emociones, pero no es para tanto, es que tengo eso en un vaso de agua,
pero esto no es para enfadarse, pero todo ese tipo de cosas no. Las personas nos sentimos como nos sentimos y está bien. Ser capaz de identificar cómo me siento está bien. La cuestión es luego qué voy a hacer con eso. O sea, estoy enfadadísima, tengo ganas de quemarlo todo. Vale, pues ahora vamos a ver cómo canalizamos esa ira de una manera que no te acabe generando problemas. Pues sí, ya eso ya cada uno lo decide. Pero el problema no está en tu enfado, o el problema no está en tu tristeza. Eso te está dando información. Las emociones son píldoras de información que nos da nuestro cuerpo. Entonces esto me parece como muy importante, no juzgar estas cosas a la ligera. Luego la empatía emocional, que es lo que decíamos antes, que es más allá de cómo está el otro, es cómo estoy yo. Entonces decíamos, ¿puedo sentir lo mismo que el otro? No, no puedo sentir, voy a sentir otra cosa. Y a veces es útil que yo sienta otra cosa, a veces es útil que una persona le ha pasado una cosa muy, pues yo qué sé, le ha dejado su pareja maltratadora y está muy triste y yo luego eso pues me genera alivio que haya salido de esa relación de maltrato. Y eso es una manera de empatía también, sentir una cosa diferente. O una persona me está contando algo con mucha tristeza y a mí lo que me genera es indignación y enfado, y ese enfado me puede ayudar a ayudarle, de hecho, de maneras más eficaces, ¿no? Entonces voy a sentir una cosa distinta, lo importante es que esa emoción me movilice y me conecte con el otro, que la otra persona vea que no me es indiferente, que sus cosas me importan y que eso sea mi motivación para poner en marcha recursos para que esa persona esté mejor, ¿no? El problema con la empatía emocional, y este es un gran problema pues en las profesiones sociales, en los voluntariados y tal, es que la empatía emocional es lo que más desgasta. O sea, al final sentir yo esas emociones por lo que le pasa a la gente a la que estamos intentando ayudar, pues lo que genera es bloqueo, desgaste, incluso hace que a veces me aísle o me aleje de esas personas y mucha gente, de hecho, de nuestros sectores se quema y quiere dejar nuestro trabajo, porque estás harto de pasarlo mal todo el rato. Y esto es muy complicado. De hecho, pues allá por los años 90, yo creo, se hacían anuncios, pues de las ONGs tenían los típicos anuncios, pues que se veía el típico niño negro de África con una barriga hinchada, moscas en todo el cuerpo y un páramo desierto de fondo. Y entonces una consigna horrible de, pues están muriendo y no sé qué. Eso se hacía precisamente para generar empatía y para movilizar. Y eso se vio que no funcionaba, porque lo que pasa es que la gente cambiaba de canal. Entonces, cuando algo me genera mucho malestar, eso también depende de muchos factores, de cómo soy yo, de muchas cosas, pero si algo me genera mucho malestar, es más probable que en vez de ayudar, cambie de canal y haga otra cosa diferente, evite a esa persona. Esto pasa también mucho con las personas deprimidas, que se acaban quedando aisladas porque la gente a su alrededor se aburre y se harta de escucharla. Entonces, precisamente si yo quiero ser de ayuda en estas situaciones, aprender a modular mi empatía con lo que pongo ahí como una válvula de seguridad de hasta qué punto me permito sentir y esta emoción la puedo tolerar, me es útil, me moviliza y hasta qué punto ya esto me está quemando, me está bloqueando, está haciendo que quiera dejarlo todo o está haciendo que me sobreimplique tanto que acabo pasándolo fatal o no siendo útil. Entonces, en la empatía emocional es importante como poner esa válvula de decir, vale, un equilibrio entre no quiero ser indiferente porque me es útil emocionarme con lo de los demás, pero qué límites pongo y hasta dónde no. Entonces esto lo relaciono con vale, entonces lo importante no es tanto hasta qué punto yo me siento más, sino luego eso cómo lo expreso, ¿no? Cómo canalizo eso de una forma que le sea útil a la otra persona. Entonces, bueno, voy a darle un poco la vuelta a los conceptos, pero básicamente a veces nos puede dar la sensación de que si yo no lo estoy sintiendo, estoy siendo falsa. Y lo que quiero transmitir es que a veces merece la pena como bajar el volumen a mis emociones, desconectar un poco emocionalmente de lo que está pasando al otro, incluso aunque a veces lo vea con cierta distancia o cierta despersonalización, si eso a mí me va a ser útil en un momento dado para prestarle ayuda de manera eficaz. Entonces yo puedo demostrarle empatía a la otra persona, hablarle con calidez, acogerla, proporcionarle ayuda si hace falta y a lo mejor lo voy a hacer de una manera más eficaz si le he bajado el volumen a mis emociones, empáticas primero. Porque si estoy con ganas de llorar, pasándolo muy mal, con mucha angustia, con mucho enfado, muy involucrada en la situación, es que a lo mejor eso precisamente va a dificultar que ponga el foco en donde lo tengo que poner, que es la otra persona, ¿no? Porque a veces la empatía, si no la manejo bien, lo que provoca es que ponga mucho el foco en mí, en qué es lo que yo necesito. Y entonces a veces esto pasa, pues una persona se está desahogando y entonces a ti te enfada un montón y es que no me lo puedo creer, y es que tu jefe, ¿cómo te hace esto? Y la otra persona dice,
Bueno, vale, yo te quería contar mi historia y cómo me afecta a mí, pero ya veo que esto va sobre ti, sobre cuánto te ha enfadado a ti, ¿no? Entonces, bueno, pues encontrar de nuevo ese equilibrio y tener claro que al final lo importante de la empatía no es tanto lo que pasa dentro de mí, sino cómo eso lo transformo en algo que sea eficaz para la otra persona. Y eso pues a veces implica conectar más y dedicar más energías a pensar cómo lo está pasando el otro y a emocionarme con esa persona, y otras veces implica tomar cierta distancia, sentir menos y enfocarme más en qué es lo que puede ser útil, ¿no? Y entonces aquí viene como el eterno dilema de cuándo tengo que transformar esa empatía en solucionarle la vida al otro y cuándo simplemente tengo que escuchar o que acompañar, ¿no? Porque, bueno, esto es como un problema muy típico, ¿no? Pero que a veces lo que nos sale cuando vemos que otra persona sufre es que queremos a toda costa que cuanto antes salga de ahí y solucionarle todos sus problemas. Y esto, pues, no necesariamente es algo bueno. Primero porque las personas que necesitamos transitar por nuestras emociones y sentirlas y llegar a nuestras propias conclusiones, ¿no? Y luego, de nuevo, porque eso también es paternalista. O sea, esa persona probablemente tiene recursos para afrontar sus propias situaciones vitales. La cuestión es cómo generamos un espacio en el que se sienta segura o en el que gane confianza para ponerlos en práctica, ¿no? Entonces, bueno, un poco como el tip que yo doy para esto es evaluar en una situación o de crisis o en una situación más cronificada, dependiendo de dónde estemos, pero evaluar qué recursos tiene esa persona, y por recursos pues me refiero a sus habilidades de solución de problemas, a los apoyos que tiene, a nivel emocional cómo se encuentra, qué recursos tiene esa persona y cómo de demandante es esa situación. Si me encuentro en una situación tremendamente difícil y demandante y una persona con mucho menos recursos, es decir, que no lo va a poder afrontar, entonces ahí sí que me va a tocar entrar más en modo solución de problemas. Hasta que esta brecha sea más pequeña y esa persona pueda tomar el control. Pero al revés, si es una persona que tiene los recursos, solo que en este momento lo que está es afrontando pues, ese dolor o esa pérdida o esa situación tan difícil, ahí no me pongo a darle recursos porque ya los tiene esa persona. Y esto es muy importante porque a veces al intentar ayudar lo que hacemos es que desempoderamos a la gente a la que ayudamos. Y entonces les hacemos sentir que son inútiles, que, que solucionan sus problemas, que nosotros vamos a venir desde fuera porque somos más listos y más preparados y más de todo y les vamos a decir cómo tienen que solucionar todos sus problemas, y muchas veces les damos soluciones que además no son nada útiles porque no tienen en cuenta su contexto, sus valores, sus necesidades, sus emociones, ¿no? Entonces lo mejor es encontrar un equilibrio en el que mientras la persona esté segura y con una cierta capacidad de lidiar con la situación, nosotros le demos la menor ayuda posible para que consiga sobrellevarlo ella, ¿no? Y si esa persona lo consigue, nuestro trabajo va a ser más de acompañar, de validar, de escuchar, de entender. ¿Cuál es el problema? Que esto parece como, bueno, pues acompañar no tiene ningún misterio, lo sabemos hacer todos, y realmente nos suele costar bastante más acompañar que resolver. Porque acompañar es una cosa bastante incómoda. Acompañar significa aguantar los silencios. Cuando una persona pues, está destrozada, llorando, angustiada, y a veces lo que tenemos que hacer es estar calladas, simplemente a su lado y demostrando con nuestro comportamiento no verbal que te acompaño, que te escucho, que te acojo y no tengo que hacer nada más. Acompañar significa que nos van a contar cosas muy dolorosas, muy, pues, muy difíciles, y que les vamos a tener que escuchar y vamos a tener que hablar de ellos y nos van a quedar dentro, ¿no? Acompañar también significa frustración, significa que esa persona a lo mejor está tomando decisiones que no son las que yo tomaría o las que a mí me gustaría o las que me parecen mejores, pero te tengo que respetar y te tengo que acompañar, ¿no? Entonces, no es fácil, pero es lo que la persona necesita para salir reforzada de ese proceso, o al menos que además de todo lo que le ha pasado nos lleve encima una capa por nuestra parte de paternalismo y de invalidación. Entonces, en la línea un poco de todo esto, y ya voy llegando al fin, pero es lo que decía al inicio, ¿no? La empatía suena muy bien, es como una cosa que a todos nos parece muy bonito, que todos deberíamos tener un montón y tal, pero en la práctica la empatía tiene sus lados negativos, ¿no? Entonces, por un lado, lo que ya hemos hablado de el burnout, o sea, esa sensación de estar quemada, no me apetece trabajar. De hecho, se ha visto que, o sea, la empatía es en profesiones o en trabajos o en
lo que sea, en relación con personas, cuando trabajamos con personas, lo que acaba provocando, de hecho, paradójicamente, es que deshumanicemos a las personas con las que trabajemos y las acabemos maltratando, porque nos quemamos tanto que acabamos muy hartas de las personas. Mientras que a lo mejor una persona con menos empatía pues lo sobrelleva de una manera más, no sé, como más neutra, como quien se dedica a hacer la contabilidad en el ordenador, y entonces como no le afecta tanto, no se quema tanto y no llega a esos niveles de maltrato o deshumanización o de despersonalización, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso esa válvula de seguridad, de no empatizar demasiado para no quemarnos antes de la cuenta, ¿no? Luego la empatía al final nos pone en riesgo del trauma vicario. Vicario quiere decir a través del otro, ¿no? Pero si una persona ha sufrido una situación traumática y para empatizar yo necesito que me lo cuente y hablar en detalle de lo que ha pasado y conectar con la dificultad de lo que le ha pasado, eso también es traumatizante. O sea, yo recuerdo después de algunas sesiones de terapia que he tenido particularmente duras, en las que me han contado cosas duras, tirarme una semana, si no más, con una sensación, pues yo qué sé, pues pensando en la muerte o pensando en un montón de cosas y al final estás yo tocada de entrar en contacto con ese tipo de relatos, ¿no? Entonces, bueno, ahora veremos qué podemos hacer también con eso, ¿no? Luego otra cosa de la que no se suele hablar, pero las personas con más empatía también tienen más susceptibilidad a ser manipulables. Esto tiene que ver con que si cuanto más entiendo yo por qué la gente hace lo que hace, más probable es que lo justifique, ¿no? Porque si entiendo que, claro, con lo mal que lo estabas pasando y lo difícil que era tu vida y esto y lo otro, es más probable que lo justifique y que pues, tolere dinámicas de maltrato hacia mí porque, bueno, entiendo por qué me haces esto, ¿no? Entonces esto también es una cosa de la que nos tenemos que proteger, una cosa que podamos entender, pero también tenemos que entender como nuestros límites y, bueno, pues que haya como pues, un buen trato en relación hacia nosotros y ser asertivos, ser firmes con respecto a la manera en la que queremos que se relacionen con nosotros, porque si no, vamos metidos en relaciones bastante complicadas, ¿no? Y luego, pues la empatía no se presenta por igual en todas las personas y no es una cosa aleatoria, sino que hay patrones. O sea, de hecho, por aquí he puesto el género, hablo del género, pero también a nivel un poco de clase social también hay diferencias de empatía. De hecho, las personas con, digamos, más privilegios socioeconómicos tienen más tendencia a creer en lo que en psicología se llama la falacia del mundo justo, que es creer que el mundo es un lugar justo en el que todos tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Entonces, cuanto más privilegios yo tengo, más probable es que piense que el mundo es justo porque eso, de alguna forma, me tranquiliza pensando, entonces todos los privilegios que tengo me los merezco. O sea, yo como soy. Y las personas a las que les va peor la vida que a mí es porque también se lo merecen porque no se han esforzado tanto. Mientras que las personas que han tenido menos privilegios y con un estatus, digamos, sociocultural más bajo, es menos probable que crean en la falacia del mundo justo y que lo atribuyan a injusticias estructurales que hay en la sociedad. Entonces, eso, por ejemplo, a nivel de clase y a nivel de género, la empatía tampoco se desarrolla por igual. La empatía está más desarrollada generalmente en mujeres que en varones, hasta el punto de que digamos que lo que conocemos popularmente como psicopatía, que muchas veces no se entiende muy bien a qué nos referimos, parece que nos estamos refiriendo a crueldad o a sadismo, pero realmente lo que define a un psicópata es la falta de empatía, la falta de conexión con los demás, a que los demás no me importan y para mí son instrumentos, igual que mi lavadora es un instrumento para lavar la ropa, pues las demás personas son instrumentos que me sirven cosas, para una promoción en el trabajo o para pasar un rato de cañas, porque además cuando pensamos en psicópatas estamos pensando siempre en el serial killer de la serie de televisión de moda, ¿no? Pero realmente hay muchas personas de lo que se llama psicopatía integrada, que son personas normales y corrientes que hacen su vida normal, pero que tienen una forma de mirar a los demás carente de empatía, ¿no? Pues la psicopatía, así entendida, es 7 veces más probable que se dice pronto en hombres que en mujeres. Entonces eso también es importante como tener en cuenta que no se desarrolla por igual y por eso luego tiene como implicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo me puedo cuidar? ¿Cómo puedo utilizar la empatía de una manera que sea sana para mi salud mental y siga siendo eficaz para ayudar a los demás? Pues primero lo típico que se dice en los aviones de primero, sea un accidente, ponte tu mascarilla de oxígeno y después la mascarilla de oxígeno de los demás, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, si yo no estoy psicológicamente bien, no puedo empatizar o cuidar a los demás, porque es que me voy a romper o me voy a
exceder en la ayuda que preste a los otros, o me voy a quemar, o les voy a tratar mal, o no voy a poder ponerme bien en el lugar del otro, entonces primero tengo que estar yo bien. Para eso es importante entender mi propia red de apoyo y gente que empatiza también conmigo, porque una cosa que suele pasar a las personas que nos dedicamos a profesiones más de cuidados, o más altruistas, o más bueno, sanitarias o sociales, es que acabamos acostumbrándonos a tener un rol de escuchar y de ayudar siempre, no solo en nuestro trabajo, sino también en nuestro día a día, con nuestros amigos, la amiga del grupo que escucha los problemas de los demás, etcétera, ¿no? Que le ayuda a los demás cuando tienen problemas. Entonces, es importante identificar esto y asegurarnos de que tenemos gente que también nos cuide, que también nos apoye y nos escucha. Y en mi vida personal, pero incluso también, pues si colaboro en una organización, pues que haya espacio en esa organización para poder contarnos entre nosotros situaciones que estamos viviendo y desahogarlas en un espacio seguro en el que se me va a entender, ¿no? Luego hay una parte que también me parece importante, que es esta parte de no autoinvalidarnos, de no castigar mis propias emociones, ¿no? Decíamos antes que las emociones son y que no hay que juzgarlas. Y a veces lo que pasa es que si yo acabo de trabajar con una persona que ha pasado experiencias terribles, cuando luego me siento mal porque se me ha desteñido una camiseta en la lavadora, me siento muy mala persona. Y entonces aquí la cuestión es, ya, pero esa emoción está ahí para algo y tú no la puedes evitar. Entonces, primero, tú no eres ni bueno ni malo por cómo te sientes, es una cosa que te ha pasado. Luego a mí me sirve pensar un poco en los termómetros. Todos los termómetros miden temperatura, pero dependiendo de para qué uses ese termómetro, está calibrado de una forma diferente. Entonces, pues el termómetro para ver la temperatura de la calle, pues a lo mejor va de 0 a, pues no sé, a 50 grados, dependiendo del área geográfica donde esté cada uno, ¿vale? Pero si yo quiero un termómetro para ver si tengo fiebre, pues a lo mejor va a ir desde 35 a 40 grados. Quien use grados Fahrenheit, lo siento. Os lo tenéis que traducir e imaginar, yo hablo de centígrados, ¿vale? La cuestión es que el rango se va a adaptar a mi realidad. Entonces, si mi realidad tiene menos sobresaltos, pues mis emociones se van a adaptar a eso. Si yo vivo una realidad más extrema, mis emociones se van a adaptar a eso, porque las emociones son pues, como las señales de tráfico que me van diciendo, pues por aquí sí, pues por aquí no, entonces se van calibrando, ¿no? No me serviría nada un termómetro que va de 0 a 50 si yo necesito saber si es 37,5 o si es 38 para saber si hay fiebre. Entonces vamos a dejar de juzgar las emociones y entender que a mí me da rabia que la camiseta se me haya descendido en la lavadora, no es que sea mala persona, sino que es bastante útil para que aprenda a poner mejor la lavadora la próxima vez. Y luego, bueno, pues dentro de esto, pues para poder poner todo esto en práctica, pues marcar unos límites, pues en qué momentos colaboro, cuándo no, por qué vías se me puede contactar, cuándo estoy disponible, para qué, si voy a poder hablar de cualquier situación que te haya pasado en cualquier momento que lo necesites, o si solo en este momento, o solo en estas condiciones. Bueno, pues ver qué límites en función de a qué nos refiramos o dónde colabore cada uno, y saber cuándo ser flexibles también con esos límites, porque pues, a veces hay situaciones que nos obligan a flexibilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente, ya por terminar, entender que la empatía es una cosa que no simplemente la tengo o no la tengo, sino que la empatía se puede cultivar y se puede desarrollar, pero que no es gratis, porque la empatía implica pasarlo mal por los otros. También bien, esa parte es muy bonita también, pero pasarlo mal. Entonces, la empatía se cultiva así, pero con esfuerzo. Y me tiene que importar realmente la otra persona, ¿no? Que no puedo ponerme en el lugar del otro, que tengo que ser humilde en ese sentido, pero sí puedo acompañar y sí puedo acercarme a la experiencia del otro. Y que al final, pues en una sociedad que pues depende del lugar geográfico en el que estemos, del momento histórico, de muchas cosas, pero en cierta medida estamos cada vez más en una sociedad un poco psicópata en el sentido de que cada uno va a lo suyo o a maximizar un poco rentabilidades y instrumentalizamos a los demás, especialmente a aquellas personas con las que no tenemos tanta relación directa, para mi propio beneficio, mi propia rentabilidad. Entonces, la empatía es el antídoto, la única manera de sobreponernos a eso, el ser capaz de conectar con otras realidades, no necesariamente cercanas a mí, y atribuir a otras personas las mismas ilusiones, penas, no sé, proyectos vitales que me atribuyo a mí mismo. Solo aprendiendo y cultivando el pensar de esa manera podemos cambiar las cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, y esto es importante en trabajos pues de voluntariado o de colaboración social y tal, que muchas veces la empatía es la excusa que se utiliza, que utilizan otros para aprovecharse
de nuestro esfuerzo para no tener que invertir recursos, ¿no? Entonces, o sea, esto, por ejemplo, en mi ámbito de la psicología, a mí una cosa que me choca, pero que responde a esto, es cómo, pues la psicología hay muchos ámbitos para ser psicólogo. Tú puedes ser psicólogo en empresas, o puedes ser psicólogo en un gabinete de psicología privado como es el mío, o puedes ser psicólogo en un colegio, o puedes ser psicólogo en el ámbito social, trabajando con mujeres maltratadas, con niños abandonados, con realidades horribles. ¿Dónde harían falta los profesionales más cualificados porque son las situaciones más difíciles? Pues en el último ámbito, en el ámbito de intervención social, donde están las realidades más complejas, donde están los trabajos peor remunerados, la gente menos cualificada, donde se cambian más rápidamente, o sea, porque la gente cuando puede pues se va a otro trabajo mejor remunerado y con mejores condiciones, en ese ámbito. Entonces, cuanta más necesidad hay, menos inversión de recursos estructural suele haber porque se confía en la empatía y en la buena voluntad de la gente. Entonces también como reflexionemos cuando mi empatía lo que está sirviendo es para mantener precisamente esa estructura en que no se invierte realmente y no se pone encima de la mesa la necesidad de cuidar a los demás. Esto pasa a nivel institucional y pasa incluso a nivel doméstico, ¿no? ¿Cuántas veces el hombre de la familia no se confía en que, bueno, pues mi mujer ya se encargará de que los niños y la casa y los que no sé cuántos, porque pues al final va a ser a quien le importe más esas cosas o quien le preocupe más, pues que el niño no vaya bien en el colegio o que esté teniendo un problema con sus amiguitos, entonces me confío en eso para, bueno, como hay otra persona que lo hace, pues yo me dedico a mis cosas, en lugar de invertir tiempo, recursos, igualdad en poner todo esto sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues cuidado porque es precisamente empatizar lo que está haciendo es cubrir una laguna que tiene que ser cubierta con esfuerzo y con recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto para mí se reduce en el concepto de empatía sostenible. Empatizar es necesario, está bien, pero hagámoslo de una manera que no nos quememos, que no entremos a alimentar dinámicas negativas, que no cubramos agujeros que no tenemos que cubrir, que no como que no acaparemos un poco y al final acabemos siendo nosotros los protagonistas de la historia en vez de la persona que necesita ayuda, una ayuda que sea eficaz y sostenible en el tiempo. Y no simplemente, pues eso, una pena que se quede en nada o no sé, bueno, creo que estáis entendiendo un poco la idea que quiero transmitir. Así que esto es un poco lo que quería comentar, pero ya con esto, pues si queréis que desarrolle más cualquier cosa o contar alguna reflexión de algo que hayáis experimentado o cualquier cosa, pues aquí me tenéis.